El Señor estaba ministrándome hace tiempo sobre un tema que yo titulé ¿Por qué me siento así? ¿Será que me atacó la envidia? Es el tema de hoy. Y entonces quiero que juntos veamos este tema, que es un tema no fácil a veces de detectar, pero que la Biblia se encarga de hablar de la envidia. Así que bueno, vamos a empezar. Y ruego al Señor que el Señor me dé claridad para explicarlo y en su espíritu cada uno pueda percibir y pueda ver en qué parte nos podemos identificar, amados, de este tema que es la envidia. En Gálatas 5, el apóstol Pablo habla acerca de las obras de la carne, ¿sí? El versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Usted habita la carne o solo es espíritu? Habitamos la carne. Por lo tanto, este tema es para usted y para mí. El apóstol Pablo dice que ni usted ni yo tenemos que satisfacer los deseos de esta carne, porque todavía ni usted ni yo estamos glorificados. Muchas gracias. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, combaten entre sí para que solo uno prevalezca, ¿sí? Para que no hagan lo que ustedes quieren hacer. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Lo leemos juntos? ¿Está el versículo o no? Bueno, entonces voy a leerlo solo. Adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, famita querida, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía. Perdón, Pablo, ¿a quién le está hablando acá? ¿A quién le está hablando Pablo acá? ¿Al mundo? ¿Al mundo? No, a los cristianos que estaban en Galacia, a los nuevos nacidos, a los hijos de Dios. Pero qué listita, mamita querida, qué lista. Dice, y cosas semejantes a esta, es decir, como que esta lista no es todo. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, acá esto es importante el verbo, practican, es una constante, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Fíjense que acá el apóstol está hablando que la carne tiene acciones, el espíritu tiene fruto. Entonces, ¿qué? Las acciones de la carne quieren siempre manifestarse. Por eso el tema que yo elegí hoy es la envidia, amados. Porque la envidia, porque ustedes fíjense en que en la lista que el apóstol menciona, digamos, algunos son muy visibles. Por ejemplo, la hechicería. Ustedes saben cuando hay, digamos, hay un culto para ejercer la hechicería. Tiene que haber algo que se vea visible, entonces ustedes tienen esos famosos inciensos, más todo lo que hace el ritual. El adulterio también se ve, es decir, es una persona que tiene intimidad con otra persona que no es su esposa ni su esposo. Y hay varios ahí, pero la envidia no se ve. No se ve entre comillas, porque sí se ve.
Exactamente. Pero no es como un hecho, algunos pueden decir, no, es una impresión tuya, ¿no? Pero los otros son más claros y visibles. Entonces, acá en la Escritura, Dios nos está mostrando de que la envidia es una obra de la carne. Por lo tanto, si nosotros habitamos este cuerpo, quiero decirte que algunas veces tendrás acciones que manifiestan una envidia, que lo que yo quiero por el Espíritu que nosotros podamos ver es reconocer si lo que yo estoy sintiendo no se llama envidia. Por eso el tema es, ¿por qué me siento mal? ¿No será que me atacó la envidia? Porque en la medida en que yo reconozca esa obra de la carne, entonces sabré cómo tratarla para que eso a mí no me gobierne. ¿Sí? Entonces, esa obra de la carne, esa manifestación de la carne, cuando yo la identifico y le pongo nombre y apellido, la tengo que desactivar automáticamente, porque la envidia es muy peligrosa. Vamos juntos a leer Génesis 4, pasaje que muchos de ustedes conocen. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y acá viene todo lo que da origen muchas veces a ese sentimiento en nuestras vidas de envidia. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué me siento así? ¿No será que me atacó la envidia? Como decía la hermana recién, la envidia se nota, porque sí, a Caín dice que le decayó su semblante, se transformó. Cuando él vio que su ofrenda no había sido aceptada por Dios, decayó su semblante. ¿Sí? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Esto lo dice Dios de algo que Caín no sabía que iba a pasar, pero Dios sí. Porque a Dios nada le pasa por sorpresa. Él sabía lo que había en el corazón de Caín y lo que iba a hacer posteriormente. Porque después de que Dios habla con Caín y lo exhorta y lo redarguye Dios a Caín, Caín dice la historia, la narración bíblica, que Caín lleva a Abel al campo, le dice, vamos hermano al campo, y dice que en el campo Caín levanta contra su hermano Abel y lo mata, ¿sí? Ahora fíjense, amados, que acá tenemos un claro relato de alguien que tuvo envidia de su propio hermano. Y fíjense, para que puedan ver, que los psicólogos dicen que hay dos tipos de envidia, ¿no? Una es la envidia existencial y otra es la envidia objeto. La envidia existencial es la envidia que provoca que una persona sí tenga envidia por lo que la otra persona es, ¿sí? Porque es carismática, porque es alegre, porque tiene talentos, por lo que es.
Pero la envidia objeto es por lo que tiene. Por ejemplo, porque tiene un auto, 2 autos, el mejor auto, la mejor casa, el mejor trabajo, el mejor sueldo, la mejor esposa, el mejor esposo, los mejores hijos, por todo lo que tiene. Entonces acá vemos que Caín, en realidad porque acá muestra a Dios a través de la narrativa bíblica, que hubo 2 cosas que agradó a Dios de Abel. En primer lugar, le agradó a Dios Abel. En primer lugar, a Dios le agradó Abel. Y luego le agradó lo que Abel le ofreció. Y eso Caín lo vio. Caín vio que Abel agradó el corazón de Dios por lo que Abel era. Por eso lo sacó de escena. ¿Me siguen? La envidia de Caín, ¿sí? No aceptó que Abel agradara a los ojos de Dios y él no. Por eso quiso sacar a Abel de la escena. Por eso la envidia es muy peligrosa, porque la envidia provoca un montón de cosas, provoca muerte, ¿sí? No solo para la persona que es objeto de mi envidia, sino que vamos a ir viendo juntos cómo también nos afecta a nosotros la envidia que no es tratada y no es desactivada rápidamente de nuestra vida, ¿sí? Fíjense que en la narrativa bíblica muestra que Dios siempre da oportunidades para un cambio. Fíjense que Dios se tomó el trabajo de hablar con Caín y le dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué decayó tu semblante? Y díganme ustedes, ¿Dios es un Dios de oportunidades? Sí. No tenía la oportunidad Caín de hablar con Dios y decirle, pero Dios, ¿por qué no te agradé yo? Dios, ¿por qué no te agradó lo que yo hice? Explícame, yo estoy dispuesto a agradarte. No. Él se dejó llevar por esa obra de la carne, que es la envidia, y llevó adelante, ¿sí?, esa emoción, ese sentimiento, y quiso sacar aquello que para él era un enemigo, era algo que él no podía nunca soportar al lado suyo. Dios, por supuesto, lo sabía a eso. Pero entonces, prestemos atención, amados, porque nosotros tenemos que aprender a detectar si en nosotros hay envidia, porque cuando la envidia, vamos a ver que la envidia surge mucho cuando empezamos a compararnos, la persona y yo. Y ahí entonces, como yo no tengo lo que esa persona tiene en su carácter o en su esencia, o no tengo lo que ella tiene como viene, empiezo a comparar y empiezan a manifestarse en mí la envidia. Pero Dios quiere que a través de la obra del Espíritu yo pueda desactivarla y pueda también tener comunión con Dios a través de su Espíritu para, llegado el caso, preguntarle, Dios, ¿por qué a esa persona le funciona y a mí no? ¿Habrá algo que tengo que corregir? ¿Hay algo que yo estoy haciendo que a ti no te está agradando? Eso desactiva que la envidia pueda tomar control y gobierno en nuestras vidas. Fíjense en Hechos 7, 8 al 10, porque fíjense que la envidia provoca malos comentarios, provoca falso testimonio, la envidia rompe amistades, rompe matrimonios, cercena ministerios, difama ministros, la envidia. Y las redes son una plataforma para que se manifieste la envidia de una manera increíble. Terrible. Cuando uno lee los chats con los comentarios, uno se da cuenta cuánto la envidia está ahí accionando. Y a veces, estando en este ámbito que es el ministerial, muchas veces se critican a los ministros y a los ministerios bajo la máscara de sana doctrina y en realidad es envidia. Envidia porque la otra persona o el otro ministerio es más grande, es más conocido, y con lo de sana doctrina se critica, se cercena, se lo trata aún de diabólico,
¿sí? Pero en el fondo es la envidia. Y vamos a ver por qué. Ya la Biblia todo lo explica. En Hechos 7, 8 al 10 dice, y le dio, dice, el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por... Dios habla de la envidia, ¿eh? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José. La envidia, como yo les dije recién, puede cercenar ministerios. La envidia puede provocar movimientos en nuestras vidas. La envidia. ¿Ha pasado en ministerios que se han cerrado por envidia? Iglesias que se han cerrado por envidia. Puestos de trabajo que los has perdido por envidia. Porque la envidia puede movernos. Pero para los hijos de Dios tenemos este principio regente, como el de José. Pero Dios está con nosotros. Ahora, el hecho que nosotros confiamos en el Señor, que el Señor siempre va a estar gobernándolo todo, ¿amén? Pero no puedo ignorar que así como en mí puede manifestarse la envidia, en los demás también. Y cuanto más yo quiero obedecer al Señor y el Señor me vaya prosperando, más envidia va a haber. Y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. Porque hasta aún el rey Salomón, en Eclesiastés, dice que él en el Eclesiastés 4, vamos a ver si lo encuentro acá, fíjese lo que él dice, sabemos muy bien que Salomón era un hombre sabio, era un hombre que tenía una capacidad de observar y de sacar las conclusiones, y él está hablando en capítulo 4 acerca de que él ve cómo el oprimido oprime al pobre y el pobre no tiene forma de salir adelante, no hay nadie que los consuele, ¿no? Y bueno, como sabemos que él veía todo debajo del sol y también a él le agarraba como una depresión porque veía las injusticias y bueno, a pesar de que era rey, y esto también nos tiene que llevar a veces cuando vemos a nuestros presidentes, y por eso debemos orar por ellos, el hecho que ocupen una función pública no pueden solucionar todos los problemas. Porque él, siendo rey, veía esto y estaba triste por ver al oprimido. Y uno dice, pero bueno, vos sos rey, ¿por qué no haces algo? Y a veces no se puede hacer todo. No se puede hacer todo. El hombre, el rey, el gobernante va a hacer todo lo que más se pueda si tiene temor de Dios. ¿Sí? Y fíjense que en el versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Si tú vas a quieres hacer algo excelente para Dios, quiero decirte, vas a despertar envidia. Tienes que estar preparado para que eso a ti no te confunda, no te deprima y no te ponga mal. Sino que tienes que seguir caminando hacia el propósito eterno. Pero acá, el sabio Salomón lo dijo, va a despertar envidia. Y muchas veces te pasa que no entendés por qué cambia una persona, que no entendés por qué hace esos comentarios, pero quiero decirte que quizás hoy puedas comprender que en realidad te está envidiando. ¿Sí? Por eso también tenemos que examinarnos nosotros para ver los comentarios que hacemos, cómo hablamos, para ver si nuestros comentarios también y nuestras acciones no están basadas también un poco en la envidia. Entonces, acá vemos que José, ¿sí?, fue vendido, cuando dice los patriarcas, para los que quizás no son muy conocedores de la historia, eran sus hermanos. Sus hermanos envidiaban a José y por el mismo motivo que Caín envidió a Abel, porque José era el preferido del padre. No fue porque el padre le regaló una túnica, que si bien ellos trataron y se encargaron de despedazar la túnica,
Pero en realidad, lo que a ellos los enfureció y a ellos los enojó y le dio envidia fue porque José era el preferido del Padre. Y si tú disfrutas de la gracia, del amor de Dios y te sientes como llamado, un escogido, y caminas en esa obediencia, seguramente muchos te tendrán envidia porque no entenderán cómo tú eres un escogido. Porque a veces nosotros tratamos con situaciones y no sabemos identificarlas. Y a veces inclusive nos ponemos muy mal nosotros y no nos estamos dando cuenta que por ser escogidos y por disfrutar de la gracia, muchas veces se levanta la oposición por envidia. ¿Mm? Muy bien, fíjense, en Filipenses 1, 15 al 18, tenemos al apóstol Pablo, que también habla de la envidia. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por, ¿no está el texto? Por envidia. ¿Cómo es esto, pastora? ¿Alguien puede predicar por envidia? Sí, lo dice Pablo. Y contienda. ¿Que alguien puede predicar para generar contienda? Sí, lo dice Pablo. Pero otros de buena voluntad. ¿Qué pues? Dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo sabía identificar muy bien lo que estaba pasando. ¿Cómo sabía Pablo que estaban predicando por envidia? ¿Qué tenía Pablo? ¿Un escáner? Un escáner que iba diciendo, este predica por envidia, el otro predica por contienda. En el espíritu, él detectaba que estaban predicando por envidia porque él mismo lo aclara, porque dice que la predicación de ellos era para traerle aflicción a él. Pero él, como el Señor siempre nos enseña, él no se quedó en ese diagnóstico que él hizo, porque él se gozaba en el Señor y dice, no importa, si predican por envidia o por contienda, mientras que sea predicado Cristo, yo en eso me gozo. Lo que te quiero decir con esto es, no desconozcas lo que está pasando, pero que no te frene, pero que no te detenga, que no te haga sacar la mirada del autor y consumador de tu fe. Gózate en el Señor, porque fíjate que el apóstol dice, en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense con el Señor Jesús en Mateo 27, dice, ahora bien, en el día de la fiesta, 27:15, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. La envidia es una fuerza negativa, es un sentimiento quizás de los más dañinos. Al Señor, el espíritu religioso lo entregó por envidia. Por eso es que nosotros todo el tiempo tenemos que examinarnos delante de Dios. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber si tengo esa manifestación de la carne de envidia? Una puede ser, ¿me gozo con los que se gozan?
¿Me alegro con los que prosperan? ¿O empieza a ver en mí esa frase, y quién sabe cómo lo consiguió, ¿eh? Y lo que pasa que, claro, ¿cómo no va a estar tan linda, flaca y todo si tiene la plata? Se la pasa todo el tiempo gastando plata para sí. ¿No? ¿Y por qué a ella sí y a ella no? ¿Y por qué él así? Amados, y después nos vamos sintiendo mal y no sabemos por qué nos sentimos mal. Y es porque en nosotros se quiere manifestar esa obra de la carne, que es la envidia. Es querer tener o ser lo que el otro es. Y eso no agrada a Dios, porque Dios nos hizo únicos. Y porque todo lo que Dios nos da debemos ser agradecidos. Y no hacer como Caín, sino al revés. Sino decir, Señor, en algo te estoy desagradando. Algo tengo que hacer que haga que yo pueda alcanzar aquello que anhelo. ¿Sí? Fíjense, en Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es decir, si tú quieres ser sabio, no seas enojón. ¿Eh? Si quieres ser sabio, no es aprende mucho de la Biblia o aprende mucho, no seas enojón, ni enojona. Más, el que es impaciente de espíritu, enaltece ¿qué? La necedad. ¿Eh? El corazón apacible es vida de la carne. Más la envidia, acá está la señora envidia, es carcoma de los huesos. Dios es claro. ¿Por qué me siento mal? ¿No será que me atacó la envidia? Cruel es la ira e impetuoso el furor. Proverbios 27:4. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es verdad. Abel lo mató la envidia. Pablo decía, estando yo preso igual me envidian. José fue vendido por la envidia. No es pavada la envidia. No. Por eso dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Por eso no podemos permitir que en nosotros permanezca esa manifestación. Pronto lo tenemos que desactivar. Dice Romanos 13, andemos como de día, somos hijos de la luz, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Cuando yo era joven, juntamente con mi hermana, acá tengo agua. Permiso. Nosotros teníamos un deseo profundo de que nuestros compañeros de secundaria conozcan todo a Jesucristo. Entonces, predicábamos el Evangelio y hacíamos reuniones en casa. Convocábamos muchos jóvenes. El pastor, cuando todavía no era mi novio, él venía también con las personas de la congregación. Pero por eso es tan importante que detectemos la envidia. Por causa de la envidia se dejó de hacer esas reuniones. Era una reunión que los sábados había como 50 personas en un living de una casa, 50 jóvenes. Pero un líder empezó a decir cosas y se cerró esa actividad. Porque no se detectó que había un espíritu de envidia. Por eso, amados,
Hay que estar atentos para que en nosotros no eche raíces, pero también detectar ese espíritu de envidia que está queriendo cercenar ministerios, siervos, familias. Porque la envidia quiere matar, la envidia quiere destruir. Por eso es que la exhortación del apóstol, ¿no? Que no andemos, porque eso carcome los huesos, porque eso nos trae muerte, porque eso trae, digamos, un montón de consecuencias. Fíjense, en Gálatas 5:26, ¿qué dice? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Amado, está hablando a los cristianos. Nos está hablando a nosotros. Caín mató a Abel. Los hermanos de José lo movieron, lo entregaron. Algunos predicaban queriendo añadir más aflicciones a Pablo. Por envidia entregaron y mataron a Jesús. Hay un pasaje, el Salmo 73, donde el salmista Asaf, un adorador, pudo reconocer que él tuvo envidia. Vamos a leer juntos el Salmo 73, que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el adorador Asaf, casi se deslizaron mis pies, casi me voy, casi me muero en el camino. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, que tuvo envidia de los pecadores que prosperaban no temiendo a Dios. Pero sabemos muy bien que la envidiando a un pecador, envidiando a un cristiano, envidia es envidia. Pero acá él, que a veces tú y yo nos encontramos en esos pensamientos también, ¿no? ¿Cómo puede ser? Este no tiene a Dios y mira qué bien le va. Mira cómo prospera. Mira esto, mira lo otro. ¿No? ¿Nunca lo pensaron? ¿No? ¿Nunca se les ocurrió? Asaf lo pensó y casi, dice, me corro de Dios. Luego dice el relato que él entra en sí, ve el fin de ellos y bueno, entra en sí, se da cuenta que lo más importante es lo que él pone al principio cuando dice, ciertamente es bueno Dios. Para con Israel, para con los de limpio corazón, los limpios de corazón. Así que, amados, realmente cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Fíjense que Saúl con David, Saúl fue escogido para ser rey, pero cuando David entró en escena, dice la Escritura en 1 Samuel 18:8, dice, aconteció en el 6, que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo,
A David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que al reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mira, ese comentario, no le falta más que el reino, yo lo he escuchado varias veces hacia algunos ministros que de pronto empiezan a crecer y están esas bromas, esos comentarios que parecen inocentes, pero que tienen en su interior envidia. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y cuando tú envidias, no miras con buenos ojos a quien envidias. Puedes fingir, puedes acercarte con una sonrisa, pero en tu corazón te está carcomiendo. Por eso el Señor está llamando a su iglesia, a nosotros, que para caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, debemos examinarnos. Dice que la palabra, ¿sí?, es lámpara a nuestros caminos. Nosotros nos ponemos delante de la Escritura para que la Escritura alumbre nuestro entendimiento y nos muestre que si nosotros queremos vivir en la libertad gloriosa, queremos vivir en la plenitud de Cristo, debemos examinarnos y decir, esto que yo tengo se llama como Dios lo llama: envidia. Y ¿sabes una cosa? Dios no tiene problema con la envidia en sí mismo, porque dice que es una manifestación de las obras de la carne. Tú habitas una carne. El problema no es eso. El problema es que tú y yo la dejemos, que prevalezca, que gobierne, y no la desactivamos por la obra del Espíritu Santo. Ese es el problema. Fue lo que le dijo a Caín: ¿por qué desfalleció tu cara? ¿Por qué? Entonces Dios está llamándonos a nosotros. Detecto, sí, y a mí me gustaría hacer lo que ella tiene o tener como él tiene. Señor, perdóname, es envidia. Es envidia. Bendigo su vida, prospera, me alegro con sus logros, me alegro con su avance, me alegro con todo lo que tiene. Señor, yo descubrí a este enemigo que quiere combatir y quiere carcomer mis huesos y me quiere llevar a no crecer. Yo descubrí que se llama envidia y eso lo pongo bajo tus pies, porque yo soy única, yo tengo un llamado, soy escogida, tú eres mi Señor, a ti te agrado y no voy a dar lugar a ese sentimiento más en mi vida. Cada vez que aparezca, yo lo voy a desactivar. Por eso, amados, el Señor lo puso en mi corazón, porque cuando uno camina en el ministerio, uno va detectando cosas y uno también sin querer cae en cosas. Y uno se examina delante del Señor y examina lo que pasa para un buen diagnóstico. Y si tú has visto que tienes envidia, confiésalo al Señor. Y si tú te has dado cuenta que te han envidiado, porque fíjate que lo que nos muestra acá la Escritura, amados, es que muchos de los problemas que quizás te han rodeado han sido fruto de la envidia. Aún de aquellos que son los íntimos. Caín era el hermano de Abel. Los patriarcas eran los hermanos de José. Reconócelo, que muchas veces te están envidiando, pero perdónanos en el Señor y no bajes la estima que tiene Dios de tu vida, porque a veces te confundes. Como viene de lo que es directo tuyo, te confundes. Envidian. Hay padres que envidian a sus hijos, ¿sabían eso? Comentario. Y bueno, ella desde que ahora tiene plata. Ahora desde que tenés plata no te acordás más de tu madre. Eso se llama envidia. Ah, mira qué casita tenés, ¿eh? ¿Quién diría? Entonces, qué bueno saber que el Señor está con nosotros a pesar de, pero Dios nos llama a ser detectores de diagnósticos en nosotros y en el resto, para saber cómo orar, para saber también cómo tratar. Así que les voy a pedir que se pongan de pie.